Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer y bienvenida a hacer conmigo el poncho aloya. Las aloyas son unas haditas que, según la mitología catalana, están en el Pirineo, que es donde he estado estos días por mi cumpleaños y, bueno, pues me han inspirado a hacer este poncho. Es una talla única, fíjate que ahí se intercalan fotos. La delgadita es mi hija, la otra más majita soy yo y nos vea bien a las dos. Este poncho aloya lo he hecho con un hilo de hilaturas LM y he utilizado aproximadamente 300 gramos. Pero sí que te quiero decir una cosa importante. Para un algodón o una lana de 4 o 5, yo he usado una aguja de 6. ¿Vale? Aunque son 300 gramos, para que te quede así de suave y demás, tienes que usar una aguja 2 puntos o un punto y medio por encima de lo que te aconseja. En este caso, a mí me aconsejaba una aguja de 4 o 5 y he usado una de 6. Es un poncho súper fácil porque en realidad, mira, fíjate, esta es la parte de arriba del cuello que luego lo que hace es que al caer así nos queda la parte del cuello, pero un cuello abierto. Y luego ya se va repitiendo el dibujo, simplemente que vamos haciendo aumentos progresivos para darle la forma acampanada al poncho. Toma nota porque es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es una cadena múltiplo de 4 más 3. Yo he hecho 83 cadenas, pero tú puedes hacer las cadenas que tú quieras. ¿Esto cómo lo vas a decidir? Pues te lo vas a colocar como si fuera un collar y vas a decidir a qué altura quieres tú que te quede la abertura del cuello. No te aconsejo que sea un poncho cerrado a cuello, sino un cuello amplio, abierto. De esos que luego te puedes colocar una camisa por encima. En mi caso, con aguja de 6, he hecho 83 cadenas. 80 es un múltiplo de 4 más 3, 83. He cerrado con punto deslizado y ahora vamos a hacer lo que es la parte del cuello, que simplemente son filas trabajadas en tubular en punto medio alto. En tubular quiere decir que vamos haciendo todos y cada uno de los puntos en punto medio alto y una vez llegamos al final, directamente nos vamos al primer punto donde tenemos nuestro marcador y seguimos trabajando en punto medio alto. Es decir, quito el marcador y vuelvo a trabajar en punto medio alto. Perdóname que tenga el dedo azul, pero es que he estado haciendo el patroncito con un rotulador azul y chica, no hay manera de quitarse la tintura de esta. Es porque he estado escribiendo notas del patrón, ¿vale? Pues así, directamente al primer punto que hicimos, aquí vuelvo a hacer otro punto medio alto. Esta es la parte del cuello. Yo he hecho 83 cadenas con una aguja de 6, con un hilo que en realidad me pide que trabaje con un 4 o un 5. ¿Por qué te lo insisto? Te insisto en esto, porque si no, no te va a quedar así de suelto, ¿vale? Siempre una o dos puntos por encima. Este cuello yo he hecho 6 vueltas, 6 filas, para que me quede así, como ves en la imagen. ¿Que quieres hacerlo más caído? Pues das más vueltas, a tu gusto un poco, ¿vale? O menos. Yo con 6 vueltas considero que queda bastante bien. Entonces, imagínate que aquí ya hemos dado las 6 vueltas de 83 puntos en mi caso. Si tú has querido hacerlo más grande o menos grande, considera que tiene que ser un múltiplo de 4 más 3. Y ahora ya, una vez tengas tu cuello con 6 vueltas como yo, o más ancho o menos ancho, según decidas, empezamos a hacer el punto fantasía. Aprende bien cómo se realiza porque esto se va a ir repitiendo a lo largo de todo el patrón. Una vez hechas las filas que tú consideres, yo he hecho 6 filas, te recuerdo, en punto medio alto de 83 puntos, múltiplo de 4 más 3. Vamos a hacer 3 puntos cadena, que son un primer punto alto, y vamos a saltar un punto en la base. En el siguiente voy a hacer un punto alto, 3 cadenas, 3, y en el mismo punto de base vuelvo a hacer otro punto alto. Ahí, en el mismo punto de base. Es decir, he hecho 3 cadenas de subida en el primer punto de mis 83, he puesto el marcador, he saltado un punto en la base, 1, y en el siguiente he hecho un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto de base. Ahora vamos a hacer toda la vuelta igual. Cogemos hilo, saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto, ahora va a ser todo el rato igual, en el cuarto, así como en la primera pasada lo hacemos en el segundo, a partir de ahora va a ser en el cuarto, todo el rato. Hacemos lo mismo, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto de base. Ahí. ¿Vale? 3 cadenas de subida, salto un punto. La V, 3 puntos en el siguiente. Vuelvo a coger hilo, salto 3 y en el siguiente, en el cuarto, vuelvo a hacer un punto alto. Paso por 2 y por 2, 3 cadenitas y punto alto en el mismo punto de base. Ahí, en el mismo punto de base.
Es decir, la secuencia de aquí hasta el final va a ser salto 3 y en el cuarto hago una V con 3 cadenas centrales. Cuando llegues al final te quedarán 3 puntos y aquí tienes las 3 cadenas con las que subiste, con las que empezamos. ¿Vale? Vamos a ver cómo cerramos esta vuelta en tubular, en circular. Aquí tengo 3 puntos, he hecho mi última V con 3 cadenas en el medio. Voy a quitar el marcador y voy a coger hilo. Voy a saltar como siempre esos 3 puntos y me voy a encontrar con el punto con el que inicié las 3 cadenas de subida. Ahí en esa misma base, donde inicié las 3 cadenas, voy a hacer otro punto alto. En la base donde inicié. Así, de esta forma. Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a unir a punto deslizado en ese primer punto alto que eran las 3 cadenas de subida con el que inicié este punto fantasía. Listo, de esta forma ya tengo cerrado la primera vuelta del punto fantasía. Esto vas a tener que volver luego en el vídeo hacia atrás porque va a repetirse constantemente. Para la segunda vuelta del punto fantasía levantamos 4 cadenas que significan un punto alto y una cadena de separación. Y ahora nos fijamos que tenemos V's y en el centro como una especie de puntada. Vamos a ver qué hacemos. Cogemos hilo y en la V, que es donde están las 3 cadenitas, hacemos un punto puff. Es decir, el punto puff es cojo hilo, entro en la V, subo el hilo 2 y 3 veces. Puedes hacerlo 4 veces si te gusta más gordito, ¿eh? Eso es a gusto. Punto puff. ¿Qué hago ahora? Cojo hilo, paso por todas y ajusto con una cadena. Esta es la fila 2 del punto fantasía. He hecho 3 cadenas más una cadena de separación, me he ido directamente a la V y he hecho un punto puff. Ahora hago una cadena de separación. Y fíjate aquí, entre V y V nos queda este punto abierto, además al trabajar con una aguja por encima todavía nos queda más abierto, pero es lo bonito de este poncho, que quede así liviano y suelto. Y ahí no entro aquí en el punto, sino que rodeo de esta forma para que me quede bien cerrado, hago un punto alto. Esta sería la fila 2 de nuestro punto fantasía. Bien, seguimos. Primero, cadena. Vamos a hacer una cadena y nos vamos directamente a la V. En la V hacemos el punto puff. Punto puff es coger hilo, entro, subo, entro, rodeo, subo. Ahora cojo hilo, atravieso, cierro con una cadena y hago una cadena de separación. Vuelvo a encontrarme la intersección entre las dos V's, aquí, este espacio que queda como abierto, ahí, rodeando de esta forma, cierro ese punto, haciendo un punto alto. Así. Vuelvo a hacer una cadena. Me vuelvo a ir a la V siguiente y así hasta que llegue al final, ¿eh? Es fácil. Un punto puff. Paso por todas. Y cadena hasta que llego al final. Cuando llego al final, lo único que voy a tener que hacer es cerrar a punto deslizado en la cadena de subida. Aquí, ¿te acuerdas que hicimos 4 cadenas? En la tercera cadena, que sería el punto alto de inicio, cierro con un punto deslizado. Y de esta forma acabo la fila número 2 de nuestro punto fantasía. La fila número 3 del punto fantasía, que ya sería la última, y esto es lo que vamos a repetir todo el rato cuando te diga vuelta al punto fantasía, es repetir estas 3 filas. Vamos a hacer 3 cadenas de subida, ahí lo tenemos, y ahora cogemos hilo. Fíjate que voy a coger el punto puff desde abajo como si fuera un punto a relieve por delante y voy a hacer un punto alto extendido para que quede un poquito más abierto. Extendido quiere decir, un punto alto sabes que pasamos por 2 y luego por una. Extendido es pasar por una, cojo hilo por otras 2, cojo hilo por las otras 2, ¿vale? Esto es un punto alto extendido, queda un poquito más abierto. Ahora hago 3 cadenas, vuelvo a coger hilo y vuelvo a hacer el punto a relieve. Vamos a volverlo a hacer. Cojo hilo, me voy al punto puff, vengo por debajo, saco el hilo en 3 pasadas, paso por 1, cojo hilo, paso por 2, cojo hilo, paso por 3. Vuelvo a hacer 3 cadenas, cojo hilo, fíjate cómo cojo el punto puff por debajo como un punto alto a relieve, cojo el hilo, lo subo y paso por 3, 1,
2 y 3. Punto alto extendido. Y esto es lo que voy a hacer en todo esta vuelta tercera del punto fantasía. Cojo hilo, fíjate que aquí tengo el punto alto, ni lo miro, o sea, lo obvio completamente, me voy directamente al punto puff y hago un punto alto extendido a relieve. 3 cadenas, vuelvo a coger hilo, vuelvo a venir por debajo y vuelvo a hacer otro punto alto extendido a relieve. Así voy a trabajar hasta que llegue al final, donde me voy a encontrar con las 3 cadenas de subida. Evidentemente lo que voy a hacer es cerrar a punto deslizado mi vuelta para que de esta forma acabe de forma tubular nuestro punto fantasía. Esta parte del vídeo quizás es la que vas a tener que ir repitiendo cada vez que tengas que volver a hacer la parte del punto fantasía, que como ves da este dibujo que es bastante bonito y, como has visto, también muy sencillo de realizar. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho. Hemos hecho 6 filas de puntos altos con 83 puntos de salida trabajando con aguja del 6. Te insisto que si quieres hacer tu cuello más amplio o tú crees que tu cuerpo es más amplio y quieres más obertura, puedes hacerlo, pero debe ser un múltiplo de 4 más 3, y que si quieres que este cuello al doblarlo quede más grande, también puedes dar más vueltas. Después hemos hecho las 3 filas del punto fantasía. Y ahora lo que vamos a hacer es 3 filas en las que una va a ser de punto medio alto, otra va a ser de punto bajo, y en esa fila central de punto bajo es donde vamos a ir haciendo los aumentos. Es decir, después de hacer el punto fantasía vamos a hacer una fila de punto medio, una fila de punto alto y otra de punto medio, y luego el punto fantasía. En esa fila central de punto bajo es donde vamos a ir haciendo los aumentos progresivos. ¿Eso qué quiere decir? En la primera fila haremos 10 puntos un aumento, en la segunda fila, cada vez que lleguemos a estas 3, 11, 12, eso te lo voy a explicar ahora. Lo primero que tendrás que hacer una vez acabes tu punto fantasía es cerrar esta puntada, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Levantas 2 cadenas que son tu primer punto medio alto, y ahora en cada arco que te encuentras, pues cada arco de la V, haces 3 puntos medios. Así. Hemos hecho 2 cadenas de subida, y ahora en cada arco, en cada V, vas a hacer 3 puntos medios. Punto medio alto. 1, 2 y 3. En la intersección entre las V's, rodeando nuevamente, vas a hacer otro punto medio. De esta forma estamos cerrando otra vez el tejido. Es sencillo. En cada V hago 3 puntos medios. Y en cada espacio 1, hasta que llego al final y cierro con punto deslizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una fila de punto medio, tal como te he explicado, y una fila de punto bajo. En la fila de punto bajo es donde vamos a ir haciendo los aumentos. Yo he empezado haciendo 10 puntos, un aumento. En la siguiente franja, 11 puntos, un aumento. En la siguiente, 12 puntos. En la siguiente, 13 puntos, un aumento. Siempre los aumentos los hacemos en esta fila de punto bajo, que está entre las 2 filas de punto medio alto que hay entre dibujo y dibujo fantasía. Hacer un aumento, creo que más o menos todas sabemos cómo hacerlo, pero bueno, por si acaso os lo explico. Yo empiezo aquí, cojo mi marcador después de haber hecho mi fila de punto medio y cuento 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en el número 11 hago un aumento. Un aumento significa hacer 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Ahí lo tengo. De esta forma, que estoy haciendo? Estoy ampliando, porque nuestro cuerpo se va haciendo más ancho a medida que va bajando. Por tanto, voy ampliando la forma de mi poncho. Y vuelvo a seguir con mi secuencia. 10 puntos, un aumento. 10 puntos, un aumento. ¿Tienes que hacer 10 puntos, un aumento seguro? Bueno, yo te aconsejo siempre que te lo vayas probando. Si tú crees que tu cuerpo es muy ancho y que vas a necesitar más longitud, puedes empezar tu secuencia con 9 puntos, un aumento. 9 puntos, un aumento. O si crees que es más estrecho, puedes hacer 11 puntos, un aumento. Esto es cuestión de írselo probando, porque puede cambiar tu hilo, tu tensión, puede cambiar la forma en que tienes de trabajar. Yo lo que he hecho es 10 puntos, un aumento. Y luego retomo la tercera fila en punto medio alto, en la que solo hago punto medio alto. Pero atención, aquí debo volver al múltiplo de 4 más 3. Es muy sencillo, vas haciendo 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, y cuando llegues al final 3. Yo en mi caso, como empecé con 83, lo he hecho más sencillo. Voy contando hasta que tengo 80 puntos, que así sé seguro que ya tengo mi múltiplo de 4, y si no, pues puedes ir haciéndolo así. 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es muy importante que en esta tercera fila volvamos a tener ese múltiplo de 4 más 3. ¿Qué te va a pasar? Vas a llegar aquí, por ejemplo, al final, te va a cambiar en cada fila y aquí tienes 2 puntos. Hemos hecho hasta aquí, he hecho un múltiplo de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pues ahora aquí, aunque tengo 2 puntos, necesito 3. Por tanto, ¿qué hago? Un aumento para tener ese múltiplo de 4 más 3. Es decir, en esta tercera fila, entre punto fantasía y punto fantasía, debes volver a tener múltiplo de 4 más 3. Como tengo 2 puntos, en este caso hago un aumento, ahí, y ya tendré mi múltiplo de 4 más 3. Siempre te aconsejo que tires por lo alto, o sea, que des aumentos más que disminuciones. ¿Y qué haríamos ahora? Pues volver a empezar. 3 cadenas y nuestro punto fantasía, que vas a tener que tirar hacia atrás del vicio para volver a saber cómo se hace, pero ya te lo vas a aprender porque es muy fácil. 6 filas de puntos altos en forma tubular de 83 puntos con aguja del 6, si quieres más ancho o menos ancho, a tu gusto. Y después vamos haciendo el punto fantasía y franjas en las cuales hacemos una fila de punto medio alto, tal como te he explicado en el cierre, una fila de punto bajo en la que vamos intercalando los aumentos de forma progresiva. Eso quiere decir, en la primera fila de 3 yo he hecho 10 puntos un aumento, en la segunda 11 puntos un aumento, en la tercera 12 puntos un aumento. Y al final he hecho los mismos puntos que he hecho en el cuello. Pero esto también te lo dejo un poco a tu elección. Por ejemplo, el mío mide unos 50 centímetros de altura. También te dejo a tu elección si tú, por ejemplo, quieres el poncho más ancho o más estrecho, varía el número de aumentos. Esto es muy fácil, simplemente lo tienes que ir probando. Si tú ves que te está quedando demasiado estrecho, no empieces en 10 puntos un aumento, empieza en 8 puntos un aumento. Y luego 9, 10, 11, 12. Los aumentos recuerda que siempre van en la fila de puntos bajos que está entre medio de las filas de 3 que están entre punto fantasía y punto fantasía. E igualmente puedes dar tantas vueltas como quieras, depende de lo largo que lo quieras. La parte de abajo son simplemente puntos medios, igual que el cuello, y también puedes hacerlo más largo o menos largo. Eso es ir probándotelo. Yo lo he hecho así, empezando los aumentos en 10, 11, 12, 13 de forma progresiva, y por último, cuando ya he visto que tenía el largo que a mí me gustaba, me lo he colocado y he puesto unos marcadores para ver dónde me iría bien a mí colocar las mangas. Es decir, lo colocas en plano y te lo pruebas y colocas unos marcadores. Por ejemplo, yo puse marcadores y vi que haciendo así en cada extremo con 24 puntos tenía suficiente para cada una de mis mangas, porque mi poncho es bastante largo. A lo mejor si el tuyo lo haces más corto, pues tendrás que hacer las mangas más anchas. Esto es que, amiga, para que quede bien un proyecto hay que probárselo, no hay otra. Entonces, ¿cómo hacemos los puñitos en punto elástico? Que es muy muy fácil. Es hacer 3 cadenas de subida, un punto a relieve por delante, cojo hilo y ahora vengo, mira, por detrás, chafo el punto, ahí, punto a relieve por detrás. Esto es un punto elástico simple. Voy haciendo uno por delante y uno por detrás. A mí me han quedado 24 puntos para cada una de mis mangas, es decir, he colocado la prenda en plano, me la he probado con unos marcadores y he dicho, pues aquí esta altura me viene bien para mis puños. Cuando llego al final, trabajo en tubular, es decir, cojo el último punto, lo trabajo y directamente inicio tal como me viene el siguiente. Vételo probando porque es que es lo ideal, ¿vale? Tanto si te lo estás haciendo tú como a otra persona. Y así vamos trabajando en tubular toda la manga tan larga como quieras también. Yo en mi caso di 15 vueltas de punto elástico. 1, 2, 3, 4, 15 vueltas de punto elástico porque me gustaba que la manguita quedara bastante ancha, ya que el poncho en sí es bastante liviano y ligero. Es una prenda ideal tanto para primavera, las que entráis en primavera, como para las que entramos en otoño, para hacer igual en lana que en algodón. Creo que con las medidas que os he dado trabajando con aguja de 6 lo vais a poder usar en muchos cuerpos, pero tener en cuenta la posibilidad de adaptación. Gracias y hasta pronto.